Ser Historia, con Nacho Ares. Una leyenda nacida de un antiguo pueblo. Un día un rabí cogió arcilla y agua, modeló una figura humana y le dio vida. Había creado un hombre artificial, un golem. La leyenda del golem tiene raíces profundas en el judaísmo. No recuerdo la primera vez que escuché la historia del golem, pero fue en mi niñez. Yo utilicé esta leyenda en una de mis novelas. Para mí, representa una metáfora sobre la creación artística. El escritor se halla solo, murmurando sortilegios en busca de la palabra adecuada. Y lo que creemos son golems, seres nacidos de la imaginación. Es una de las leyendas más hermosas de la historia judía. El golem, que inicialmente parte de una leyenda de la Edad Media, pero que tal y como la conocemos en la actualidad no va más allá del siglo XIX, realmente es quizá uno de esos referentes que cualquiera que se acerque a las calles de Praga va a descubrir con sorpresa. Hoy lo conocemos a través del mundo del cine, de la literatura, o como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión titulado El Golem del año 2004, en las palabras de Chaim Potok, un escritor judío afincado en Estados Unidos. Es un referente que cualquier ser humano se ha planteado en algún momento de su existencia. El propio hecho de crear vida, el propio hecho de crear, emulando un poco el trabajo de la divinidad, el trabajo de Dios. Al golem vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa de hoy, el cronovisor, junto con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos otros temas en este programa de Ser Historia aquí en la cadena SER. Bienvenidos a Ser Historia. El golem, el mito, la leyenda, con infinidad de aristas y perfiles que vamos a descubrir en este nuevo programa de Ser Historia, pero no va a ser nuestro único tema. Vamos a viajar también a la Edad Media para conocer cómo eran esos juicios, sobre todo a partir de una novela que acaba de ver la luz, que nos hace viajar en el tiempo para descubrir cómo era el mundo del derecho en la Edad Media, y que realmente en ese siglo XII-XIII es cuando empieza a surgir, más allá de esos referentes del derecho romano, lo que hoy entendemos como derecho, como hoy entendemos las leyes en la actualidad. Tendremos también tiempo para hablar de uno de los temas más insólitos, más extraños de nuestra realidad. Esos lugares encantados que tienen un trasfondo con un puente de conexión con el pasado a través de historias, de mitos, de leyendas. Los intrusos, con Javier Pérez Campos, será también otro de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Y acabaremos de una forma, yo creo que muy divertida. La década de los 70, yo nací en el año 70 y desde luego tengo muy buenos recuerdos de aquellos años y de lo hortera que vestíamos y de las cosas que se veían en televisión, algunas de las cuales hoy serían impensables por los conceptos que han cambiado de la sociedad. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia, y bienvenida también a todos aquellos que nos escuchan a través de Ser Podcast. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más y no es santa. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? No es santa. Pero puede ser sagrada y mágica, ¿por qué no? Desde luego. Además, el tema de esta semana, el golem, yo creo que lo conocemos mucho, ¿no? Yo lo conozco un poco desde la distancia, ahora aprenderé un montón de cosas contigo,
pero tenemos en la retina la imagen de esa película, ¿no? Del cine mudo, uno de los clásicos y, en definitiva, uno de los grandes anhelos del ser humano, ¿no? Crear vida, crear algo que tenga movimiento. Sí, yo creo que ahí está la base del golem y de otro tipo de criaturas que a lo largo de la historia se han atribuido a distintos personajes, que es un poco la idea de crear vida artificial, en definitiva, de intentar ser dioses. Es decir, crear algo, en principio, de una materia inorgánica o inanimada, insuflarle ese hálito vital y crear algo vivo, algo además que sirva para ti, para que sirva un poco a tus intereses, a veces bastante oscuros. Y ahí es donde entramos pues con todo ese, bueno, que además daría para varios cronovisores, ¿no? Esa vida artificial que tiene que ver con los autómatas, con los androides, con los distintos artefactos o dispositivos mecánicos y, por supuesto, pues con los robots. Los robots no dejan de ser una variante de esos golem medievales que están muy asociados, por supuesto, a la teología judía y a las leyendas que se dieron sobre todo en Praga y en Polonia, pero que ha tenido mucha repercusión. Y bueno, pues ahora en este cronovisor, como ya sabes que nos gusta siempre indagar en los intríngulis, en la intrahistoria también, de lo que hay de verdad y mentira, pues podremos incluso adivinar por qué salen estos orígenes, dónde surge realmente, que no es exactamente como nos lo han contado. Pero bueno, yo creo que si ha servido de argumento para distintas novelas, ¿no? Como la de Meyrick, o distintas películas como la de Wegener, todo es porque atrae muchísimo un personaje que en el fondo lo que intentan hacer los judíos, si te das cuenta, es emular un poco al creador cuando crea a Adán del barro, porque el golem, la materia prima, es el barro, es la arcilla a la que luego, en fin, se le utilizan unos rituales, unas fórmulas mágicas para que sirva. ¿A quién? Pues al dueño, al que lo hace. Y ahí es donde está la finalidad. Las finalidades muchas veces es, en algunos casos, cuando se hacen autómatas en el pasado, y tenemos muchos ejemplos en la mitología griega y romana, pues eran muchas veces como juguetes de los dioses, que servían un poco pues para asombrar, ¿no?, al fiel cuando entraba en un templo religioso, pero en general es para servir al criador. Y este criador, o este genio que ha creado de la materia algo que tiene vida, pues ahí entran los homúnculos, entran los golem y entran los diablillos familiares que tienen mucho que ver con el mundo de la brujería. Bueno, es un aspecto muy singular de la cultura judía, pero que también tiene su trasvase, como vamos a escuchar en alguno de los cortes, ¿no? Quizás es la versión judía de un anhelo que la humanidad ha tenido desde tiempos inmemoriales. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues no vamos a viajar muy atrás, a pesar de que el golem es medieval, pero sí es una fecha clave para intentar indagar en los orígenes reales del golem. La fecha es el 5 de marzo de 1984. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. A ver, Jesús, estoy perdido. Estamos en una casa, pero no tengo ni idea están hablando raro, imagino que estarán hablando checo, pero no tengo ni idea de dónde estamos. Cuéntame. Una sinagoga. Bueno. Claro, estamos en una sinagoga. Cuando uno viaja al barrio judío de Praga, yo estuve hace 3 años, pues hay una serie de sinagogas que tú puedes visitar, ¿de acuerdo? Pero hay una que no puedes ver. Y eso ya le genera un cierto misterio, ¿no? Que es la sinagoga que llaman Vieja Nueva. Estamos en el barrio de Josefov, de este barrio judío, que se reestructuró totalmente a finales del siglo XIX. Poco tiene que ver ahora con lo que había en la Edad Media, pero en esta sinagoga en la que estamos en el ático, es donde dice la leyenda que aquí se esconde, se guarda el golem para reavivarlo cuando Praga o cuando la comunidad judía esté de nuevo en peligro. ¿Vale? Bueno, pues en este momento estamos con un personaje, bueno, para mí carismático, para mí fascinante, que daría también para un cronovisor, que es Ivan Makerle. Ivan Makerle es un investigador checo, pero también criptozoólogo, que durante mucho tiempo, por desgracia murió hace poco, en el 2013, pero durante mucho tiempo es el clásico investigador Indiana Jones de misterios. A la hora de la verdad, después de unos cuantos minutos de estar, porque tampoco es tan grande el lugar, tú puedes imaginar, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, es verdad que nos estamos empolvando bien con la sinagoga, pero no encuentra nada.
La leyenda, en este sentido, no es correcta. No hay nada en este altillo, de esta sinagoga vieja nueva, como así se llama, de Praga, que pueda justificar el que ese golem esté allí desde el siglo XVI, que es cuando de alguna forma se empieza a transmitir la leyenda, aunque luego lo comentaremos con más detalle, cuando se pone por escritos en el siglo XIX. El acto de creación es terrible. Está en la naturaleza de Dios. Dios crea. Dios, el ser eterno, crea. Y de algún modo, nosotros queremos superar nuestro final inevitable con nuestros propios actos de creación. Los judíos crearon los golems. El occidental moderno crea máquinas. En cierto modo, las dos son extensiones de nuestro ser tratando de derrotar a la muerte. Se creía que los grandes hombres eran capaces de hacer grandes milagros. ¿Qué mayor milagro que la creación, el acto de Dios? Los griegos quisieron que las estatuas de sus dioses cobrasen vida y hablaran. Los judíos fabricaron golems. La historia del golem de Praga contiene la secreta aspiración humana de resolver de algún modo el enigma de la creación, de revelar el código de sus secretos. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental, El Golem, un documental del año 2004, en el que aparece un escritor judío afincado en Estados Unidos, Chaim Potok, hablando precisamente de ese mito del golem, del hecho de crear. Y lo comenta también en otros momentos del documental como el hecho de intentar revertir, de intentar frenar, vencer a la muerte en definitiva es uno de esos grandes anhelos que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Y estaba escuchándote muy atento, Jesús, cuando estabas contando la historia del golem, de esta leyenda, de este mito, y es muy curioso, ¿no?, que por medio de una palabra un objeto cobre vida, ¿no?, que es algo que viene del antiguo Egipto y de otras tradiciones muchísimo más antiguas, en donde todo lo que se escribe automáticamente cobra vida, ¿no? Y el hecho de que se cambie de una letra sigue haciendo efectiva la fuerza, ¿no?, de esa palabra, ¿no?, de convertir lo verdadero a convertir en algo en absolutamente muerto, ¿no?, algo sin vida. Qué curioso, ¿no? Sí, porque es el poder de la palabra. Pero claro, es el poder de la palabra cuando estamos utilizando un alfabeto, en este caso el hebreo, pero también puede servir para el jeroglífico, que como tú bien sabes, se atribuye ese alfabeto a los dioses. Por lo tanto, son palabras que no solo indican un determinado mensaje, sino que además confieren poder, confieren vida cuando tú lo nombras o lo invocas de una forma correcta, que en el fondo es el ábrete sésamo, si te das cuenta de esos cuentos de las 1001 noches, de cuando tú tienes que decir una palabra para que algo se abra, el abre a cadabra, para que un ritual se lleve a efecto. Bueno, básicamente, ya digo, he contado lo que es la génesis histórica de la leyenda, pero ¿qué es lo que cuenta la leyenda? Lo que más o menos se ha transmitido al acervo popular. Bueno, pues la tradición judía, cuando habla del golem, habla siempre de este rabino, de Loew, que ya te digo que no hay ningún elemento histórico que lo asocie, y el rabino Loew, pues, que es el Maharal de Praga, por cierto, que era, bueno, pues una persona muy respetada, pues en el momento que están pasándolo mal esta comunidad judía, le piden ayuda. Y entonces lo que hace es que Loew, junto con otros dos rabinos, se dirigen al río Moldava, en checo es el río Vitava, y allí trazan pues lo que ellos quieren hacer, esa criatura. ¿Con qué? Con el barro, que lo forman como una especie de humanoide, dibujan su rostro, dibujan sus piernas, sus brazos, y estos rabinos al final tienen que rodear al golem, es decir, hay un ritual, tienen que rodear durante 7 veces, esas vueltas que tienen que dar, que curioso, siempre un número impar, recitan ciertos ensalmos, ciertos encantamientos, tras lo cual la figura adquiere un tono rojizo. Es como si estuviera ardiendo, es como si empezara a ebullir, y cuando se enfría, el mismo rabino Loew lo rodea otra vez 7 veces mientras sostiene una Torá en las manos, y luego los 3 rabinos recitan un versículo del Génesis, que es el versículo donde Yahvé crea a Adán, ¿de acuerdo? Y en ese momento es cuando escriben en la frente la palabra Emet, verdad, en hebreo. Y el golem, entonces, en ese momento cobra vida. Ya tienes la creación hecha, pero ¿qué ocurre? Muy bien, le encargan
Bueno, porque en ese momento hay un niño cristiano que desaparece y echan la culpa a la comunidad judía, diciendo, ya está, han sido los judíos. Entonces, bueno, pues lo que hace el golem es que recupera a este niño y al final, pues se sabe perfectamente que no lo habían raptado los judíos, sino que había sido pues una treta, una argucia para eso, para inculpar a los judíos. Entonces, en este momento, pues la comunidad judía se salva, ya todo el mundo dice, pues mira, perdonar, os habíamos acusado de algo que era falso. Pero ¿qué ocurre? Que estamos hablando de un golem que es un descerebrado. Me refiero que no tiene cerebro y no tiene corazón. Entonces el golem cada vez, pues eso, crece más y no tiene un final feliz la historia, porque el golem, al crecer sin parar, pues se hace violento. Hasta el punto de que le tienen que encargar misiones. Por ejemplo, la esposa del rabino le dice que coja agua del Moldava y que llene unos cuantos cántaros, pero no le dice cuándo tiene que parar, así que va recogiendo agua y agua y agua y al final inunda toda la comunidad judía, le tiene que parar, ¿no? Y bueno, pues comete distintas tropelías y como genera un pánico en la ciudad, pues al final lo que es una criatura para ayudar se convierte en un auténtico enemigo, un poco como pasa con Frankenstein posteriormente, ¿no? Con la creación de Mary Shelley. Bueno, pues al final el rabino Loew tiene que intervenir de nuevo, le elimina la primera letra, la de Med, se convierte solo en Med, en muerto, y queda totalmente inactivo. ¿Y qué es lo que hace? Para que nadie lo tome, para que nadie lo use, o más bien abuse de este monstruito del golem, lo esconde en la sinagoga, en el ático de la sinagoga Vieja Nueva de Praga, lo encierra con llave y ordena que nadie acceda a aquel lugar. Hasta que Ivan McKellen, como hemos visto, accede. O sea que básicamente esa es la leyenda. A partir de ahí se genera muchísima controversia, se genera todo un elemento, que eso es muy importante, de legendario, porque claro, ya tienen a alguien que les defiende, ¿no? En el momento oportuno. Es como el mito del sebastianismo. En los momentos difíciles, Sebastián volverá otra vez a resurgir de las cenizas, o en el caso del rey Arturo. Pues en este caso, para la comunidad judía, es el golem. Entonces, ¿dónde está resguardado y que nadie puede acceder? A esa sinagoga. Por eso he contado al principio que ha habido varios intentos que alimentaron la leyenda hasta que este destripador de mitos, que era Ivan McKellen, pues llegó a demostrar que nada de verdad había en eso. Nada de verdad respecto a la criatura ficticia. Pero él tiene una teoría de por qué se justifica esta leyenda y por qué ha pasado al acervo popular y por qué sirvió de argumento para varias novelas y también para varias películas. Claro, porque estaba pensando yo, digo, es como el referente que tienes para defender, ¿no? al pueblo judío, ¿no? El propio Chaim Potok, este escritor judío estadounidense, comentaba en un momento del documental cómo cuando él era niño y escuchó por primera vez la voz de Hitler en la radio allí en Estados Unidos, pues claro, se sobrecogió, ¿no? Y todo el problema que se les venía encima a los judíos, ¿no? Con el nazismo. Y lo primero que él pensó, siendo niño y escuchando aquello, era, bueno, quizás podemos estar salvos porque tenemos al golem que nos va a defender, ¿no? Y nada de eso ocurrió. Exactamente, porque al final el golem, como buen mito, es pues una referencia, es como un elemento en el que se glorifica y se convierte en héroe a alguien, pero en este caso no hay un trasfondo real, y ese es el gran problema que tiene este tipo de criaturas. O sí, y aquí te cuento la teoría de Ivan McKellen. Ya te digo que él se documentaba mucho, entonces dice, bueno, a ver, si yo aquí no he encontrado nada con el georradar, si aquí, en fin, es lo que hay, y no hay otra sinagoga que tenga estas referencias, porque de hecho las sinagogas del siglo XIII es de las pocas cosas que se salvaron cuando se hizo la remodelación de este barrio judío a finales del siglo XIX. Entonces, ¿por qué? Y él llega a una conclusión que puede ser válida, pero es verdad que no se puede demostrar. Bueno, él cree que este ser mítico creado del barro corresponde a la historia de un joven de carne y hueso que era muy pobre, al que el rabino Loew, este majaral de Praga, decide adoptar. Entonces él tuvo a este chaval, pero este chaval era problemático, tenía una serie de enfermedades. Y el joven, pues eso, comenta o especula que podría haber padecido de epilepsia. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que ese ese pergamino que le mete en la boca al golem, ya te digo que son las dos teorías que hay, o bien la letra que le ponían en la frente, o bien este pergamino con la palabra sagrada que le incorporas en su boca para que se active. Bueno, pues según la teoría de Ivan McKellen, el Sen no era un pergamino, sino que era la medicación que le permitía hacer algunos trabajos
trabajos muy simples, como eso, como recoger agua, ir de un sitio para otro. Además, el chavalote debía ser fuertote también, o sea, debía ser ahí un buen bigardo. Y eso es lo que con el tiempo fue generando que la leyenda se fuera transformando poco a poco en un ser mítico, en un ser poderoso, en un ser que tú podías activar o desactivar a tu voluntad. Y cuando muere el Rabino Loew, pues en lugar de quedar desmentido todo esto, todo lo contrario, se fue aumentando, ¿no? Se fue aumentando como una especie de bola de nieve, hasta el punto de que esta leyenda nace cuando el Rabino Loew se le olvida dar la medicación a este chaval, y parece que en estos ataques epilépticos que le daban, pues se comportaba de una forma muy violenta, y esto es lo que, bueno, parece que destruyó como varios puestos, ¿no?, dentro del mercado judío, atacó y agredió a ciertas personas, y esto generó también esa leyenda de que el golem en un momento dado pues se enfurecía, y precisamente por no tener cerebro pues era capaz de hacer cualquier barbaridad. Bueno, pues parece que todo se justificaría con la presencia de este ser humano. Absolutamente todo lo que rodea alrededor de estas leyendas, de estos mitos, tiene infinidad de aspectos mágicos que, iba a decir, se van copiando de unos a otros, ¿no? Yo creo que es la influencia y quizás ese aspecto más universal del ser humano, en donde vamos a encontrar en diferentes lugares, en distintos lugares de todo el mundo, pues referencias muy similares, ¿no? Porque siempre el ser humano lo que hace es responder con soluciones muy parecidas a los mismos problemas que se van sucediendo y van apareciendo en distintos lugares del planeta, ¿no? Esta quizás es un poco el trasfondo de El Golem, el tema que hemos querido tratar esta semana con Jesús Callejo en el Cronovisor. Así que, Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Nos vamos a desempolvar estas ropas de la década de los 80 para salir de la sinagoga y volver a la realidad. Y lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti, y me voy con mi golem a otra parte que, como ves, está comprado, como no, en la judería de Praga. Como tiene que ser. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. General Spínola, pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad. Son buenas noticias, comandante, desde luego. Pero, mi querido amigo, vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Dado que los testimonios jurados son contradictorios, conforme a los usos de esta tierra, el tribunal ha decidido someter la cuestión a una ordalía. Entre un caballero y un payés no cabe batalla judicial, pero las partes poseen algo de igual valía y se llevará a cabo una ordalía de albats. Oria gritó como un animal malherido cuando un soldado le arrebató a su hijo y lo entregó a uno de los clérigos del séquito. Ambos infantes apenas habían cumplido el año de edad. Ramón, ceñudo, miraba la cisterna llena de agua. El cielo plomizo amenazaba lluvia, incluso nieve, y las madres, estremecidas, abrazaban a sus pequeños por instinto. Varios clérigos rezaban inclinados sobre los dos niños, al tiempo que otros dos les quitaban las mantas. Descubiertos, el frío los hizo llorar mientras su delicada piel adquiría un tono rojizo. La gente exclamó espantada cuando los alzaron desnudos. El hijo de Oria de Tramuntana y la hija de Ramón de Corviu representan los intereses de sus respectivas casas. Como dicta la costumbre, el niño que se hunda en el agua será el elegido por Dios, y el que no lo haga será el condenado. Escuchamos en este nuevo bloque de Ser Historia
la lectura del comienzo de la novela que tenemos sobre la mesa aquí en esta máquina del tiempo, en Ser Historia, El juicio del agua, publicada por Grijalbo. Se trata de una ordalía. Vamos a viajar en los próximos minutos al siglo XII para conocer cómo fue ese cambio, porque es una época, nos lo explica nuestro invitado, precisamente en donde el derecho comenzó a dejar atrás esa idea quizás más supersticiosa de las leyes y, bueno, aunque la superstición a lo largo de la Edad Media y luego también con el Renacimiento, la Edad Moderna, siempre, incluso en la actualidad, sigue teniendo su parcela y su peso, en aquella época, hasta el siglo XII, quizás fue uno de los principales obstáculos a los que tuvo que luchar, con los que tuvo que luchar el derecho. Juan Francisco Fernández, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo. El juicio del agua, publicado por Grijalbo, es tu nueva novela y además tocas un tema que te llega muy de cerca, ¿no? Porque tú eres abogado y conoces muy bien la historia del derecho. Yo he hablado de la ordalía, que entra, como yo decía, un poco dentro del mundo de la superstición, de esos juicios a partir de supersticiones, incluso que se hacían mucho durante la época de la Inquisición. Pero ¿cómo tenemos que entender, cómo nos podrías definir y explicar un poco esta ordalía que acabamos de escuchar? Pues ha sido un viaje fascinante, ¿no? Y he tenido que conjugar mi afición a la historia y mi formación, porque me he tenido que zambullir en leyes, fueros y todo tipo de normativas de la época, y precisamente ha sido lo sorprendente, ¿no? Estas ordalías que que asimilamos a la superstición están en las leyes, es decir, igual que hoy en día encontramos cualquier norma, oye, si robas la pena es tanto, pues entonces decía, ante esta situación se procederá pues a un juicio del agua, una ordalía, que era en este caso sumergir a dos niños. Técnicamente se llamaba la ordalía de Albach, era sumergir a dos niños en agua que se había bendecido con sus exorcismos, así los llaman ellos y así está registrado, y aquel que se hundía en el agua era el que Dios había abrazado y por tanto la postura que defendía quien había aportado a ese niño era la que prevalecía respecto de la otra. Lo más curioso es que ese tipo de ordalías no buscaban la verdad, lo que buscaban era el favor de Dios. Y esto es un poco, se incardina en la manera de pensar de ese hombre medieval, ¿no? En una sociedad centrada en la violencia, en la guerra, dominada por guerreros y caballeros, pues la vida era efímera, la vida era un campo de batalla, ibas al campo de batalla y aunque fueras el ejército que iba a vencer, pero una flecha perdida, es decir, la vida y la muerte dependía de Dios. Esto se traslada en la Edad Media a la sociedad y se traslada a la ley, ¿no? Y entonces, en muchos dilemas se sometían a este tipo de juicios en los que se dejaba en manos de Dios que Dios echara los dados y que decidiera, sin importar realmente quién tuviera razón, dónde estaba la verdad. Entonces, lo fascinante que yo encontré, y por eso decidí escribir la novela, fue el cambio, ¿no? Una gesta heroica de la humanidad por cambiar eso y volver de nuevo a juzgar basándose en la razón y basándose en las leyes, que es lo que habían hecho los romanos hasta que el imperio se hundió. Quizás ese condicionamiento de la superstición como elemento predominante a la hora de hacer justicia viene dado también por lo que comentas, ¿no? La caída del Imperio Romano, la pérdida de ese horizonte y también por el crecimiento de la Iglesia, ¿no? El cristianismo, la religión, ¿hasta qué punto pudo marcar un poco esta desviación del derecho de la línea correcta? Yo realmente no he encontrado que la religión fuera realmente el motivo por el cual se empezaron a hacer estas pruebas. Más bien al contrario, realmente este tipo de ordalías, estas pruebas, sostener un hierro al rojo vivo, meter la mano en un barril de agua hirviendo, ese tipo de pruebas venían más del derecho germánico, es decir, de los pueblos que llegaron desde Germania y al final, pues bueno, se extendieron y aquí a la península ibérica llegaron los visigodos. Mezclaron el derecho romano local, el que teníamos aquí, que éramos parte del imperio, con ese tipo de derechos, ¿no? Entonces eso se incorpora a las leyes y durante siglos sigue estando ahí.
Y es precisamente cuando en el siglo XII se produce el cambio, se produce un descubrimiento trascendental que realmente está tejido de leyendas, está vuelto en misterio. Hay una leyenda en torno a cómo se redescubre ese antiguo derecho romano. La Iglesia es la primera que se posiciona en contra de este tipo de pruebas, porque consideraba que que la gente jugaba con Dios, ¿no? Que los tribunales estaban jugando con Dios y con Dios no se puede jugar. Lo curioso es que después sí que es cierto que la Inquisición vuelve de nuevo a hacer este tipo de pruebas. Pero en el siglo XII sí que vemos que los canónicos, ¿no? Los juristas del derecho canónico, se posicionan en contra, ¿no? De hacer este tipo de pruebas y exigen, ¿no? que se juzgue con base a leyes más razonables. Podríamos decir que en otras conversaciones nos conocemos desde hace muchísimos años, somos compañeros de editorial en Grijalbo, en el sello Penguin Random House. Esta novela viene condicionada un poco por tu amor a la historia, y no solamente a la historia, sino a la historia del derecho, porque lo has explicado ahora muy bien. En el juicio del agua lo que explicas es ese cambio, ¿no? de un derecho pues más primitivo a plantear las bases con todas las distancias, y desde luego que no fue un cambio radical de la noche a la mañana, claro, pero sí a lo más similar, a lo más parecido que tenemos en la actualidad, ¿no? A mí me fascinan los orígenes, ¿sabes, Nacho? Es decir, me gusta buscar el origen de las cosas, porque no suele ser muchas veces patente, es decir, vemos el resultado pero no sabemos el origen. Si tú lees un libro de historia, te contará que a partir del siglo XII aumenta la población, aumentan las ciudades, surge una clase social llamada la burguesía, empieza el comercio, pero pocos trabajos de historia entran a los motivos. Y es cierto que los historiadores del derecho se quejan de que son un poco los gran criminados. No sé si ese mundo, al ser un poco quizás más complejo de estudiar, porque pues queda un poco fuera, ¿no? De lo que es la historia general. Y sin embargo, en esa historia del derecho es donde yo encontré las claves de ese renacimiento real que empezó a suceder en el siglo XII, sobre todo a finales del siglo XII, con ese descubrimiento de las leyes romanas, pero no tanto por aportar leyes nuevas a la sociedad, porque cada reino mantuvo sus usos, sus fueros, sino la manera de juzgar. Eso es un poco lo que a mí me interesa, lo que me fascinó de esta historia, cómo de repente los jueces van abandonando, por ejemplo, las ordalías, o por ejemplo el hecho de que si eras noble, tu testimonio valía más porque venías de una familia virtuosa, valía más que el testimonio de cualquier ciudadano, simplemente por el hecho de ser noble, o mil cosas que te podría contar, ¿no? de ese tipo de leyes sorprendentes, cómo eso cambian y empezamos a encontrar jueces que valoran los testimonios, que tratan de que ante un tribunal seamos todos iguales, nobles y plebeyos, y me parecía un cambio fascinante porque eso logró dos cosas que aún hoy, cuando se dan, el mundo cambia, y es paz y estabilidad, ¿no? Y seguridad jurídica. Cuando un comerciante supo que en Barcelona mercancía tenía leyes a que atenerse y no iba a ser un poco, pues eso, si era noble tenía más poder o lo sometíamos a una prueba, cuando ese mercader supo que tenía seguridad, fue a comerciar a Barcelona. Lo mismo ocurrió en Génova, lo mismo ocurrió en Pisa y lo mismo ocurrió en muchas ciudades del orbe, y es lo que provocó realmente eso que leemos, ¿no? Nació la burguesía, eso nació porque se logró la paz y se logró cierta estabilidad. Y hubo gente que lo logró. Y la historia del protagonista, de Robert de Tramontana, emula eso. Se tendieron un camino desde reinos perdidos y entrando concretamente en Bolonia, fueron descubriendo esa nueva manera de juzgar basada, por ejemplo, una de las máximas del derecho romano es dar a cada uno lo suyo, es decir, a cada uno, oye, lo que le corresponda, ¿no? Esa máxima había desaparecido y se recupera. Y entonces es lo que yo quería, pues, transformar en una historia épica, pues llena de aventuras, llena de peripecias,
pero al final que el lector se quede con la sensación de haber descubierto algo que desconocía de la historia, ¿no? Que era lo que yo quería transmitir. El juicio del agua es el título del último trabajo publicado en Grijalbo por nuestro invitado Juan Francisco Ferrandiz. Juan Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un verdadero honor compartir unos minutos contigo y todos los oyentes, precisamente eso, haciendo historia. Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto, aquel mes de octubre de 1571. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Jesús, no hagas eso, cariño. ¿Quieres ver a tu madre en una caja de cigarros con una flor dentro? ¿Has sido tú? ¡Qué niños! Os pedí que no dejarais las sillas separadas de la mesa. La gente de la tele. Ajá. ¿Tú los ves? ¿Y tú? Se trata de uno de los clásicos, iba a decir del cine de terror, pero me atrevería a pensar que quizás con Poltergeist en la década de los 80 se abrió un nuevo género en donde lo intangible, esas experiencias que creamos o no, todos las hemos vivido o conocemos a alguien en nuestra familia que las ha protagonizado o ha sido marcado de alguna forma por ellas, como digo, a partir de los años 80 con esta película Poltergeist, quizás la visión que tenemos de esa otra realidad que tiene también su trasfondo histórico, como vamos a abordar en los próximos minutos aquí en Ser Historia, pues ha cautivado a millones de personas. Sobre la mesa de nuestra máquina del tiempo tenemos el último trabajo, Los Intrusos, publicado por la editorial Planeta, de nuestro buen amigo Javier Pérez Campos. Javier, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantadísimo de estar contigo, como siempre, es un placer. Ya estuviste con nosotros hablando de Los Otros, de Los Guardianes, y ahora sacas la tercera entrega de esta suerte de trilogía, Los Intrusos. ¿Quiénes son realmente los intrusos? Bueno, estaríamos hablando de figuras con las que convivimos, de las que sabemos muy poco, que a veces se manifiestan en hogares, otras veces en castillos que visitamos, en hoteles en los que pernoctamos, en edificios de todo tipo, pero especialmente me interesaban los que habitan en casas cotidianas, ¿no? Casas como la tuya y la mía, y en el fondo el nombre es un juego también en el que uno no sabe muy bien quién es el intruso, si este fantasma, como podríamos denominarlo, que aparece ante nosotros, o si los intrusos somos nosotros, que en realidad hemos invadido sus espacios, los lugares que ellos habitaron antes que nosotros. Por eso me gustaba la ambigüedad un poco del título y de eso hablo en el libro, ¿no? De si sabemos o si conocemos la historia de los lugares que habitamos. La portada del libro es fascinante, es una suerte de caserón antiguo, el concepto, el arquetipo, me atrevería a decir, de casa encantada. Pero ¿cuándo nace esta idea de casa encantada? Ya en otra ocasión estuvimos hablando de algunos autores clásicos, como Plinio, hace 2000 años, que hablaban precisamente de esos lugares encantados, ¿no? Que lo podemos ver como algo muy reciente en el tiempo, pero si vamos atrás vamos a encontrar precisamente muchas referencias en este sentido, ¿no? Efectivamente. De hecho, la casa encantada por antonomasia ya existía, por ejemplo, en esos textos de los que tú hablas en la antigua Grecia, ¿no? Plinio el Joven recogía la historia que se ha contado muchas veces de Atenodoro de Tarso, el filósofo, que compra una casa demasiado barata, sospechosamente barata,
que no sabe la historia, pero empieza a ser testigo de la aparición de un viejo herrumbroso, de un fantasma con cadenas que empieza a marcarle un lugar concreto en el suelo, y cuando Atenodoro de Tarso le sigue y a la mañana siguiente cava en ese lugar que le señalaba el fantasma, descubre el esqueleto, ¿no?, de un anciano que había sido mal enterrado. Y al darle un entierro digno, el anciano deja de aparecerse y la casa vuelve a la normalidad. Esta historia es la gran historia que se ha contado miles de veces. Es la historia de Poltergeist, ¿no?, de esa familia que sin saberlo está viviendo encima de un cementerio indio. Y este arquetipo del cementerio indio bajo los cimientos es algo muy habitual en Estados Unidos, y que Steven Spielberg, para escribir el guión de Poltergeist, conocía muy bien, ¿no? Y ya sabía de esas historias de casas construidas sobre antiguos camposantos de los antiguos habitantes de estas tierras. De hecho, Steven Spielberg se basa en una historia real. Y hay cientos y cientos de historias que, por ejemplo, Quintiliano en el siglo I hace un ejercicio maravilloso de retórica, que es construir la historia de un niño que fallece antes de tiempo, evidentemente. El niño es el fantasma más temido y que suele aparecer en estas casas de forma más recurrente, y él cuenta que la madre se siente, digamos, satisfecha por la aparición del niño, porque es una manera de tenerlo cerca, pero el padre vive esto con auténtico pavor, ¿no?, con terror de ver aparecerse a ese niño de manera absolutamente antinatural. Y el padre decide hacer un ejercicio de contención del fantasma, de anclarlo a la tumba. De esto hemos hablado también otras veces, ¿no?, de cómo en la antigüedad se colocaban grandes losas de piedra sobre algunos cadáveres, o cómo incluso a los niños especialmente se les enterraba dentro de ánforas, se le colocaban clavos para anclarlos a la tierra, y al hacer este ejercicio el niño deja de aparecerse. Y la madre lleva al padre a los tribunales, contaba Quintiliano, porque lo que ha hecho es separarle de su hijo, aunque sea del fantasma de su hijo, ¿no? Con lo cual hay ya cientos y cientos de historias en la antigüedad, y lo interesante, lo curioso, Nacho, es darte cuenta de que en el fondo el fantasma que hoy ven los testigos a los que entrevistamos es idéntico al fantasma que se aparece y que se cuenta ya en estas crónicas. Estas crónicas, que son las que van, bueno, pues absorbiendo quizás la historia de un lugar, que precisamente lo que te iban a comentar, ¿no? Este tipo de fenómenos están basados en historias, algunas de ellas legendarias, ¿no? Pero hay otras que, bueno, pues tienen su trasfondo de realidad. Tú lo comentas en algunos casos en tu libro, Los intrusos, y entra un poco dentro, yo sé que a ti te gusta mucho la antropología, y cuando hemos tratado estos temas contigo aquí en Ser Historia lo hemos hecho siempre también desde un punto de vista histórico y antropológico, ¿no? Pero estos lugares se convierten en lugares mágicos, en lugares de fenómenos paranormales, al igual que sucede con muchos espacios sagrados, que realmente allí no sucedió nada, pero es la gente con esas peregrinaciones y ese apego a considerar un espacio sagrado quienes acaban revirtiendo, ¿no?, la historia del lugar, y lo convierten en algo absolutamente, pues, paranormal o sagrado. Yo no sé si te has, a lo largo de tu investigación, te has encontrado con algunos de estos lugares en donde puedes decir, digo, es que aquí realmente no pasó nada, pero la proyección que hace la gente que ha ido visitando ese espacio durante generaciones o siglos acaban de convertir un espacio en algo absolutamente extraordinario. Bueno, ocurre en los dos sentidos, ¿no? También en el contrario, gente que se siente absolutamente espantada por lo que se relata de un lugar, ¿no? Y produce tanto pánico que yo recojo, por ejemplo, algunos casos en un pueblo muy cercano de Ciudad Real, donde yo vivo, donde la gente se cruza de acera al pasar por la casa porque no quieren mantenerse cerca, porque hay una sensación de desagrado popular hacia ese lugar, y es un sitio por el que nadie quiere pasar, ¿no? Porque siente que prácticamente podría tragarse la buena suerte si esto fuera posible. Y por el lado contrario, pues un ejemplo que se me ocurre es Amityville, la casa encantada por excelencia, la casa más mítica posiblemente,
y que precisamente ahora ha muerto Ronald DeFeo, ¿no? El asesino que en los años 70 masacra a toda la familia en esta casa de Long Island, en Nueva York, Estados Unidos, y después de matar a toda la familia, él empieza a decir que unas voces le ordenaron asesinarles a todos. Fue habitación por habitación con un rifle, matando a sus padres y a sus hermanos, 6 víctimas mortales de este ataque de locura. Él ha muerto en la cárcel ahora, más de casi 40 años después de cometer los asesinatos, y desde ese momento la casa queda marcada, ¿no? La casa es como un emblema del malditismo, del horror. Se publica el libro Aquí vive el horror, de Jay Anson, contando la historia posterior de la familia que va a vivir allí, y solo aguanta 28 días, porque cuentan que empiezan a vivir toda una serie de fenómenos extraños: enjambres de moscas, líquidos viscosos que salen de los aseos, un sacerdote que acude a bendecir la casa y tiene que marcharse de allí, el padre Mancuso, porque escucha unas voces que le gritan que se marche del lugar. Los Lutz, que es esta familia que solo aguanta 28 días de terror, se marchan del lugar y allí llegan los Warren a investigar. En fin, hay después toda una serie de incógnitas sobre lo que pasó, lo que no sucedió, si hubo exageración en lo que se contó en el libro de Jay Anson, pero lo que es cierto es que hay toda una serie de peregrinaciones habituales a la casa. Todos los que vivieron allí después estaban hasta las narices, ¿no?, de encontrarse continuamente con multitudes de curiosos a las puertas. Llegaron a cambiarle el número a la casa, llegaron incluso a modificar sus ventanas, porque tenía unas ventanas, tú recordarás, muy particulares, como si fueran ojos, ¿no? Y cambiaron la estructura para despistar a los turistas. Digamos que los responsables de esta zona de Amityville evitaban incluso los equipos de grabación, siempre han llamado a la policía. En fin, esto es muy interesante porque en el fondo muestra el fenómeno sociológico que se construye alrededor de un caso y que con el paso del tiempo pues termina convirtiéndose en un auténtico mito. Un tema fascinante, como decía ahora, lo recomendamos desde aquí, desde Ser Historia. Javier Pérez Campos, periodista, reportero del programa Cuarto Milenio, que no lo hemos dicho al principio, acaba de publicar con Planeta su último trabajo, Los Intrusos. Como siempre, Javier, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo enorme, Nacho, gracias a ti, un placer siempre. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original, Tutanjatón, significa imagen viva de Atón. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Había una vez 3 muchachitas que fueron a la academia de policía. Se les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie. Seguramente que en la actualidad sería una cabecera o quizás algunos de los aspectos que se muestran en la serie que acabamos de escuchar, Los Ángeles de Charlie, digo que hoy quizás sería políticamente incorrecto. Pero en aquella época, en la década de 1970, muchos y muchas éramos los que seguíamos sábado a sábado la serie de Los Ángeles de Charlie. Era una época, fue una década prodigiosa, me atrevería a decir, en donde convivieron la música, los primeros avances tecnológicos que permitían que la radio, el cine incluso, pues fuera muchísimo más accesible, mejor dicho, a la gente, y sobre todo también una serie de cambios políticos, también en el deporte, en la sociedad. La década de 1970 es, sin lugar a dudas, uno de esos referentes historiográficos que hay que abordar, y lo queremos hacer en esta ocasión de la mano de un libro, Cuando éramos
Los Horteras, crónica sentimental de los 70 que ha publicado Plaza y Janés, cuyo autor, Oche Cortés, ya nos atiende. Oche, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido tú también. Me encanta como dices bienvenido. O sea, solo hay dos personas que dicen bienvenido de esa forma, que eres tú y Miguel Ríos. Muchísimas gracias. Se siente uno Muchísimas bienvenido, gracias. en serio. Desde luego. Bueno, gracias por invitarme. Oche Cortés, él es músico, él ha dedicado gran parte de su vida al trabajo sobre los escenarios, precisamente con algunos protagonistas de esta historia. Oche, la primera pregunta que te quería hacer, hemos escuchado ahora Los Ángeles de Charlie, donde veíamos esa cabecera donde salían las tres chicas con esos pantalones acampanados, esas blusas con unos cuellos enormes. Hoy lo vemos absolutamente hortera, ¿no? Como tú dices en el título del libro, pero ese, yo no sé si tú lo intuyes así, pero yo creo que ese término hortera no es un término despectivo, sino que es un término descriptivo. Sí, es que era hortera. O sea, no es nada peyorativo, es que realmente éramos muy horteras, pero el hortera es que era un estilo de vida. Ser hortera era tener un estilo de vida, era una forma de vivir. Porque ¿quién se puede plantear ahora ponerse un perifollo en la cabeza como se ponía la Farrah Fawcett Myers o una camisa de chorreras cayéndote, a no ser que fueras Tom Jones, ¿no? O unos pantalones de campana de esos que tenías que ponerte, luego unos zuecos fundamentalmente con chinchetas que brillara mucho para sujetar esas campanas como la Catedral de León. Es que esto era simplemente una forma de vida que venía de un sitio, normalmente de los Estados Unidos, y que nosotros como españolitos que vienen al mundo, nos guarde Dios, pues asumíamos como nuestro. Porque cuando uno decía, no, es que esto es americano, entonces nos sentaba muy bien, porque fumar, como estaba bien visto y todo el mundo fumaba, pues estaba muy bien porque era muy americano. Y los pantalones paqueteros, que los hemos llevado todos, ya sabes, ¿no? Eso, ajustate al estilo Julián Muñoz a la cintura y luego deja caer la campana y un cinturón con un león grabado en mitad del ombligo, ¿no? Era una época donde, desgraciadamente, a mí me lo parece, Nacho, los 70 están muy infravalorados con respecto a otras décadas, sobre todo los 80, que me parece que están muy supervalorados, ¿no? Yo creo que los 70 es una época en España fundamental y básica. Depende de cómo lo tomes, como es el caso de cuando éramos horteras, porque lo tomas desde un punto de vista sentimental que no haga demasiado daño. Es una época con mucho dolor, con mucho miedo, tampoco lo olvidemos, durante los primeros 5 años, hasta la muerte de Franco, con un dictador 40 años en el gobierno, y donde todo era pecado, y donde tus padres, cuando tú ibas a la universidad con 18 recién cumplidos, lo primero que te decían era, hijo, no destaque. Ten cuidado. Claro, sí. No destaques. Sí. ¿Cómo le puedes decir tú a un hijo hoy, no destaque? No le dices nada, al contrario, lo que tienes que intentar es que sus valores y su talento pues le haga avanzar, ¿no? Pues esa era la época. Yo creo que sí, como dices, Oche Cortés, hay un trasfondo político y social también en aquella época, en la transición, el cambio, la muerte de Franco, los primeros balbuceos de la democracia. Lo comentas también en tu libro, y además es que, lo quiero decir, desde el punto de vista editorial es una obra maestra, porque son todo fotografías, recortes de marcas archiconocidas de la época con las que hemos crecido muchos de aquellos
años, e incluso esos iconos, ¿no? Como las constituciones que dejaban en los buzones en aquellos años de la transición, para que todos los ciudadanos conocieran, ¿no? Las normas básicas de la Constitución y fueran a votarla pues como se merecía, ¿no? Pues conociendo un poco qué es lo que votabas. Yo creo que ese trasfondo político de incertidumbre y de miedo después de la muerte de Franco, del ¿y ahora qué? Todo el tiempo esperándolo, y luego quizás no se sabía en el primer momento qué iba a pasar, es lo que le da esa negatividad, ¿no? Un poco a la década de los 70. Claro, es la parte oscura, es la parte de no poder juntarte con más de 2 personas porque estaba prohibido, no había derecho a reunión, pero al mismo tiempo era la época, Nacho, de los futbolines. Éramos los niños de los futbolines, los niños que jugábamos a las máquinas de petaco como unos verdaderos campeones. Jugábamos al billar. Era el sitio donde se escondía la homosexualidad de una manera realmente cruel, porque se les aplicaba la ley de vagos y maleantes. Era una época donde no podías hablar más de 2 palabras seguidas porque siempre había alguien escuchando que podía hacerte daño. Pero al mismo tiempo también era la época donde Barry White cantaba en las discotecas, y era la época donde la Tala Motown traía los mejores temas disco que hemos escuchado nunca. Era la época de los cantautores que escuchábamos casi a escondidas en aquellos casetes mono, que no sé si te acordarás de ellos, aquellos casetes con un micrófono de pasta, de Sanyo y de aquellas marcas, donde te grababas... Vanguard, yo tenía uno Vanguard. ¿Sí? Qué bueno. Ahí te grababas los primeros programas de radio que querías hacer, con un tocadiscos mono, o cuando salías de excursión, que uno salía con el comediscos y el otro salía con un montón de singles, porque en aquella época lo que comprábamos eran singles. Y siempre decían, la cara B mucho mejor. Entonces, eran épocas de viajes con la familia, con perros con cabezas que se movían detrás, con pastores alemanes aquellos que miraban y cabeceaban, con asientos que se podían quitar para que cuando íbamos al campo los padres se sentaran en los asientos de los coches y durmieran la siesta debajo de un árbol. Era la época donde veíamos la tele, empezábamos a ver la tele a color, y teníamos 3 tipos de vídeo. Llegamos a tener 3 tipos de vídeo. VHS, teníamos los beta, y luego un monstruo horrible que se llamaba Vídeo 2000, que no cabía 2000, en las casas. Había que quitar a la señora que bailaba encima de la televisión para poner el Vídeo 2000. Esas eran las épocas. Pero también era la época donde cantaba Agua Viva, donde cantaba Serrat, donde estaban los cantautores, que cantaban en todos los idiomas de España, y a todos nos parecía bien los idiomas de España, porque nos hacía diversos. Claro. Sí. No, es que ahora pasan cosas raras con los idiomas de España, y en los 70, cuando un tío cantaba en catalán, nos encantaba porque era un idioma de nuestra patria, y no nos daba vergüenza decir que esos eran los idiomas de nuestra patria. Ni silbábamos, ni nos poníamos locos, ni quemábamos una ciudad, ni nada de nada. Simplemente lo que soñábamos era con una palabra, Nacho, que me parece, no sé si se puede decir, acojonante, pero lo voy a decir, es que soñábamos con algo que se llamaba libertad. Desde luego que sí, fueron una década prodigiosa, como decía antes, que podemos recuperar y revivir de una manera muy didáctica, por textos brillantes y fotografías increíbles. Es un libro ilustrado absolutamente maravilloso, Cuando éramos horteras, crónica sentimental de los 70, publicado por Palacio y Janés, cuyo autor, Oche Cortés, nos ha atendido aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, en los últimos minutos. Oche, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, y gracias también a Alberto Marcos, editor de Plaza y Janés, por haber sido mi mago Merlín a la hora de poner imágenes a este libro que he escrito con tanto cariño. Gracias, Nacho, y viva León, ¿eh?
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Oche. Cuídate mucho. Éramos horteras, pero era divertido, desde luego que sí. La década de los 70 ha quedado un poco a caballo, en medio, en tierra de nadie, entre los 60 y los 80, pero desde luego dieron mucho que sí, con cosas realmente extraordinarias. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando como nadie las redes sociales, y delante del micrófono y en la dirección y a los mandos de esta máquina del tiempo, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento, cine, cultura, libros, aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.